El 3 de septiembre del año 1930 llega al país el ciclón San Zenón. Es considerado el fenómeno natural más devastador que haya pasado por República Dominicana. Entró a Santo Domingo cuando el reloj marcaban las 2 de la tarde, aquel 3 de septiembre del año 1930. El ojo del huracán pasó por el mismo centro de la ciudad de Santo Domingo. Impactó la ciudad capital con ráfagas y vientos a más de 180 millas por hora. Es considerado el huracán más destructor que haya pasado por el país debido a que la mayoría de las casas estaban construidas de tablas de madera y cubiertas con frágiles techos de zinc. Además, la incredulidad de la gente y la ignorancia contribuyó a incrementar más la catástrofe. Se ha dicho que en esa época había gente que creía más en la foto de un santo o en la palabra de un brujo que en los informes meteorológicos. Esto se puede comprobar en los periódicos de la época que publicaron que Santo Domingo había recibido un cable de prensa procedente de Washington, Estados Unidos, informando que un disturbio de considerable intensidad había sido localizado al noreste de la isla Martinica, Antillas Menores. Este cable fue recibido en el país el día 1 de septiembre. Los días 31 de agosto y 1 de septiembre, el huracán se movió al sur de Puerto Rico y el día 2 se comenzaron a sentir sus primeros efectos de oleaje anormal y ocasionales ráfagas de viento. Para esa época, la ciudad de Santo Domingo contaba con unos 70,000 habitantes. En algunos barrios y sectores residenciales que fueron destruidos, el huracán dejó un balance, según el trabajo del ingeniero Ulises García Bonelli, de 20,000 heridos, 4,000 muertos y 25 millones de pesos en pérdidas. Según los registros históricos del ingeniero Antonio Coco Quesada, la ciudad quedó destruida, con centenares de pérdidas de vidas humanas, a pesar de que el Servicio de Meteorología advirtió que se acercaba un ciclón. El sistema se había formado a unos 150 kilómetros al este de las Antillas Menores entre los días 29 y 30 de agosto de 1930 y de inmediato comenzó a desplazarse hacia el oeste-noreste en dirección hacia la región del Caribe. Según las autoridades sanitarias de la época, un mes después que pasó el ciclón, el número de muertos aumentó a 8,000. Las víctimas mortales del ciclón San Zenón fueron quemadas y enterradas en una fosa común en la entonces conocida Plaza Colombina, hoy Plaza Eugenio María de Hostos, por disposición de Rafael Leonidas Trujillo, quien había llegado 2 semanas antes al poder. En mi país, qué tristeza, la pobreza. La falta de experiencia de la población complicó más el asunto debido a que la población salió a la calle tras la primera embestida del fenómeno. Pensaron que el ciclón había pasado cuando en realidad era su centro en calma lo que estaba sobre la ciudad. Esto trajo lo peor. Mucha gente murió víctima de golpes de objetos arrastrados por los fuertes vientos de San Zenón y otros fallecieron como consecuencia de las inundaciones, según testimonios de sobrevivientes. Después del ciclón San Zenón, no ha habido en el país ningún huracán que haya generado ese nivel de devastación, ni siquiera el ciclón David en 1979 o el George en 1998, porque el país estaba mejor preparado para afrontar ese tipo de desastres y en ambos casos el número de víctimas
fue menor, aunque sus efectos también fueron terribles. Al siguiente día de pasar el ciclón San Zenón, cuando amaneció, las escenas que se vieron eran devastadoras y traumáticas, sobre todo para los habitantes que no creyeron en la llegada del fenómeno. Los barrios del Gran Santo Domingo que fueron más afectados por el ciclón San Zenón fueron Villa Duarte, Villa Francisca, Ciudad Nueva, Gascue. En la ciudad solo quedaron en pie las edificaciones coloniales que resistieron las ráfagas de viento de más de 180 kilómetros por hora. La incredulidad de la ciudadanía ante los avisos meteorológicos trajo como consecuencia más muertos y damnificados. Pasó el ciclón San Zenón dejando ruinas y destrozo en toda la ciudad capital. Putrefacción, olores nauseabundos. La ciudad quedó sin servicio eléctrico y su acueducto fue muy afectado. Este es el escenario que aprovecha Rafael Leónidas Trujillo con su gobierno recién instalado para alzarse con la gloria. El Congreso le otorgó poderes al tirano, declarando una ley marcial para la reconstrucción de la ciudad capital. El historiador Marrero Aristi sobre la reconstrucción de la capital anotó lo siguiente, cito textualmente: al conocerse en el mundo entero la espantosa noticia de la catástrofe que había semidestruido la ciudad de Santo Domingo, comenzaron a llegar auxilio de toda especie más rápido de los países vecinos, que enviaron brigadas de médicos y enfermeros para atender a los millares de heridos. Barcos de guerra de Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Cuba y otros países llegaron a Santo Domingo con gran cantidad de alimentos para sustentar la población, que se hallaba prácticamente bloqueada, pues las carreteras y puentes que a ella conducen habían sido destruidos por la violencia de las aguas que cayeron durante el paso de la tormenta. Marrero sostiene que la mayor contribución para el rápido restablecimiento de la normalidad la aportó el propio presidente Rafael Leónidas Trujillo. Señaló además que Trujillo se encargó de tomar las medidas pertinentes para que la catástrofe no hundiera el país definitivamente. Apuntó además que al lado de Trujillo estuvo toda la nación, que acudió en masa a prestar su concurso para la reconstrucción de la ciudad capital, y que además fue una empresa de solidaridad nacional y de ingentes esfuerzos constructivos dirigidos personalmente por el presidente Rafael Leónidas Trujillo. Sin embargo, otros historiadores tienen una versión distinta a la de Aristi Castro. Han dicho que Trujillo se quedó con gran parte de las ayudas económicas enviadas por países extranjeros. También se ha dicho que esta fue la causa que llevó a Trujillo a creer merecer que la ciudad Santo Domingo llevara por nombre su apellido. Y fue así como en el año 1936, con la anuencia del Congreso, el tirano cambió el nombre de la capital Santo Domingo a Ciudad Trujillo.